Bueno, aquí dice que la velocidad angular de un motor que gira a 2000 RPM desciende uniformemente hasta las 1200 RPM en 3 segundos. Ya, entonces lo que tengo que hacer yo es que las 2000 RPM las debo convertir. Creo que no, ese no, el de abajo era. Las debo convertir, ¿no es cierto? No. Y ahí sí. Y ahora sí, ya. Entonces, esas las debo convertir. Aquí la vamos a seleccionar en amarillo. Debo convertir esa y debo convertir esa. Entonces, eso es lo que he hecho acá. O sea, esa la convertí ahí en este sector, ahí está la conversión, y esta la convertí en este otro sector. Ya, entonces, ¿qué es lo diferente? ¿Y de dónde, profe, salió esa cosa que está ahí, el 2pi partido en 60? Oh, perdón, no es el que quería seleccionar. ¿Y dónde apareció ese 2pi partido en 60? Ese. ¿De dónde aparece? Resulta que este es el factor, porque recuerden que para convertir multiplicamos nosotros que decíamos que 2pi radianes partido en una vuelta, y después decíamos que un minuto partido en 60. Entonces lo que apliqué yo, apliqué el mismo factor, pero en este caso más comprimido, ¿no? No sé si se entiende. No sé si Bustos puede opinar algo. Sí, profe, se entiende. Ya. Una abreviación. Es una abreviación más reducido. Entonces, si yo quiero convertir de forma rápida de revoluciones sobre minuto a radianes sobre segundo, simplemente multiplico por 2pi sobre 60. Y ahí lo hago rápido. Entonces, en la calculadora lo que tengo que hacer yo, acá en este caso, es multiplicar por 2pi sobre 60. Por ejemplo, aquí tengo los 2000 y multiplico acá por 2pi sobre 60 al tiro. 2pi, entonces pi se coloca aquí en la calculadora, sobre 60. Y en este caso aquí, en este caso son 209,44. Y ahí sería el resultado, ¿no? Que es lo mismo que hacer la conversión un poco más larga, solamente que acá está resumida, ¿no? Está sin la unidad, está como factor. Y el otro le cambio en este caso estos 2000, lo coloco acá 1200. Y eso serían 40. Y eso serían 125,66. En este caso radianes sobre segundo. Ya, aquí y en este caso yo tendría los radianes sobre segundo, la conversión de las velocidades. Y aquí yo tendría el tiempo, que son 3 segundos, y la aceleración, porque después dice en 3 segundos. En 3 segundos. ¿Ya? Entonces después yo debo seleccionar una de estas fórmulas, ¿no es cierto? Debo seleccionar una fórmula que tenga los datos que tengo arribita. Entonces a veces yo lo hacía con este color, decía, debe tener esa simbología. Esa, todas tienen esa simbología, todas tienen la velocidad inicial. Debe tener la final, esa. Esta no la tiene, esa. Y debe tener en este caso el tiempo. Y ahí voy marcando todas las que tienen tiempo. Bueno, esta tiene tiempo en dos partes, ahí y ahí. Y esta tiene tiempo acá. Y voy a marcar acá también lo que es la igualdad, todo lo que son iguales. La igualdad es porque o sea, no son datos, y los números que estén las constantes. ¿Ya? Acá marcamos el más y el 2, ¿no es cierto? Ya. ¿Y qué es lo que todavía no inspecciono? El desplazamiento y la aceleración angular. Pues se dan cuenta, eso es lo que no he marcado todavía. Entonces, lo otro es la aceleración angular, que es la incógnita. Entonces, esa. Y está ahí. Se dieron cuenta al tiro que hay una que quedó marcada completamente, ¿no? Ahí.
Entonces, ¿cuál es el dato que no está aquí? Ni como incógnita ni como dato, el desplazamiento. Entonces, el desplazamiento queda libre. Entonces, si me doy cuenta, la segunda, la tercera y la cuarta tienen desplazamiento angular. En este caso quedó libre el desplazamiento angular sin ser pintado porque no está. No se habla en ninguna parte del. ¿Cuál sería la fórmula entonces? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta. ¿Se ve bien, chicos? ¿Se ve fluido o no? ¿O necesitan que Sí, modifique? profe. Ya. Ahí me van diciendo ustedes para ver caso cambiar celular de lugar. Sí, profe. Ya, La primera entonces, fórmula. ya. No, como el otro chico decía que no se veía bien, que no, a lo mejor él tiene un poco mal internet, ¿no? Ya, esa es la que selecciono, porque esa tiene todos los datos que yo voy a necesitar. O sea, tiene la incógnita, que es la aceleración angular, y tiene las dos velocidades angulares y el tiempo. Ahí pasé a marcar eso. Ya, entonces, aquí la coloqué. Entonces, pues lo que hice fue reemplazar. Entonces, como se dan cuenta acá arriba, yo tengo la velocidad angular que son 209,44. Lo reemplacé ahí, pues en ese lugar. Recuerde que ahí está lo que es la velocidad angular inicial, que son los 209,44. Ahí, ¿no es cierto? Y la final me dicen que son 125,66. 125,66. Recuerden que siempre las RPM se deben convertir. Que yo en la prueba le puedo hacer trampa, le puedo colocar, en este caso, resolverlo con el RPM. Por ejemplo, acá yo le puedo colocar, no sé, pues le puedo colocar 2000 y 1200, pues, ¿no? Y hago la resta de 2000 y 1200, dividido después en 3, pues, ¿no? Y lo coloco resultado en este caso en las soluciones, pues, ¿no? En las alternativas. Y por eso que después dicen, pero si me dio resultado, pues profe, ¿por qué me lo colocó malo? No, pues lo coloqué malo porque el desarrollo que hiciste está malo, pues, ¿no? Es como las pruebas de PSU, pero las pruebas de PSU son más extremistas todavía, pues. Porque ellos se dan la vuelta, están todo un día creando una pregunta. No sé si lo sabían eso. El que crea las preguntas de la PSU está todo un día creando preguntas. ¿Ya? Está todo el día creando una pregunta porque cada alternativa tiene un porqué. ¿Ya? Ya, entonces acá yo reemplacé en este caso la velocidad angular final ahí. Y acá la inicial. Y el tiempo es 3, pues lo reemplacé acá. Entonces aquí, como se dan cuenta, el 209,44 pasó restando. Y si yo le pregunto a ustedes, ¿por qué creen que lo pasé restando primero? Y no el 3 dividiendo. ¿No? Ya, pues se lo recuerdo. Recuerden que en este caso siempre nosotros hemos dicho que en un despeje las prioridades son al revés, o la jerarquía es al revés, como quieran, como se nos enseñan en matemáticas, se nos enseñan como prioridad o como jerarquía. Las prioridades o la jerarquía en este caso son al revés, que en la aritmética para despejar. Primero, la primera pieza que yo puedo mover es la que esté sumando, después la que está multiplicando, después la que está como potencia o raíz, ¿no es cierto? Y ahí entra todo lo que es logaritmo, lo que es seno, ¿no es cierto? Y al último lo que esté dentro de un paréntesis. Entonces aquí, en este caso, esa pieza que está ahí está, en este caso, sumando, que está unida con un más al sector de la incógnita. Como está unida con un más, pasa restando. Entonces sería 125,66 menos 209,44. Y eso me daría, en este caso, 83,78. Bueno, veamos si da eso. Si yo coloco 125,66 y le resto los 209,44, eso da 83,78 negativo, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe. Después, esta cantidad yo la divido por los 3 segundos, ¿no? Porque ahora el 3 que está multiplicando el alfa puede pasar dividiendo todo lo que estaba al otro lado, que es la resolución de esto de acá, porque son 83, negativo. Ya, entonces esos 83 que están guardados acá, ¿no es cierto? Ahí los tengo, ahí están. Los divido yo en 3.
Y ahí obtengo en este caso una aceleración negativa de menos 27,92666, que es menos 27,93 radianes sobre segundo al cuadrado. Ahora, si se preguntan por la unidad de medida, recuerde que la unidad de medida acá tengo yo el radián. Y este radián está partido en segundo. Pero a lo vez esto está partido en segundo, porque este segundo está partido en 1, ¿no? Entonces multiplico yo acá extremo con extremo, medios con medios. Es decir, el 1 multiplica el radián y el segundo multiplica el segundo. Entonces, 1 por radián sería lo que es el radián y segundo por segundo sería el segundo al cuadrado, ¿no? Ahí está la explicación de la unidad de medida. Ya, entonces lo otro que se pregunta acá es el número de vueltas. Es decir, lo otro que me piden es el desplazamiento angular. Entonces, datos para calcular el número de vueltas. Tendría la velocidad angular inicial, la velocidad angular final, el tiempo y la aceleración. Y ahora pues, necesito calcular el desplazamiento angular. Porque recuerden que yo en este caso necesito un desplazamiento angular para calcular en este caso el número de vueltas realizadas, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? Sí, profe. Ya. Sí, profe, se entiende. Ya, entonces, en este caso, si yo calculo el desplazamiento angular, podré sacar el número de vueltas. ¿Necesitan ver gráficamente el movimiento circular en número de vueltas o no? No, profe, porque en el video que no subió igual aparece. Ya. ¿Qué aparecía? ¿Aparecía una rueda? Sí, una rueda aparecía. ¿Y ahí parecía girando? No aparecía girando, pero como por los símbolos y todo eso. Ya. Ya, porque si quieren le... Mira, hagamos esto. O igual, profe, podría ser para que quede más claro. Eso quería hacer, pues. Ya, vamos a quitar esta cuestión. Menos mal que tenía abierto esto. Mire, vamos a hacer esto que rote. ¿Ven esa barrita o no? Ya, por ejemplo, yo la voy a colocar ahí. ¿Ya? Ahí está bien. Tiene que quedar en 0,0, parece, no, 90, ya estoy con 0. Y ahí. Ya, y esta, en este caso la puedo rotar. ¿Para qué lado quieran que la rote angular o para qué lado quieran que la haga rotar? ¿En sentido horario o en sentido antihorario? No me responden. Ya, la vamos a hacer Horario. horario. Ya, vamos a hacer horario. Ahí yo, ¿se dan cuenta? Yo me voy desplazando. A ver, ¿cómo era esto? Ahí. Ahí tengo una vuelta. Ahí tengo 2. Ahí tengo 3. ¿No es cierto? Ah, pero me estoy embarrando, no estoy grabando. Perdón. Lo voy a hacer de nuevo. Ya, ahí sí. Ya. Espera. Ahí sí. Ya. Ahora sí. La estaba embarrando, chicos. No estaba. 1, 2. ¿Cuántas vueltas le doy? 3. Ya, con 4 vueltas, ¿ya? Entonces, si ahora pongo play, miren lo que hace. Ahí va dando las vueltas, pues, ¿no? No sé si logran ver eso. El tema es que me lo acelera un poco, miren, se dan cuenta más lento y cada vez va acelerando más, ¿ya? Ya, entonces vamos a hacer algo para que sea más lento esta cosa. Le vamos a cambiar acá, le vamos Va en sentido antihorario, a... dando vuelta.
Ya, vamos a ver cómo queda ahora. Mira, ahora vamos lento. Ahí tengo 1, 2, 3, 4. Y ahí empieza a repetirse. 1, 2, 3, 4. Y eso consiste en un movimiento, en este caso, circular, ¿no? Se entiende que en este caso, en este punto de acá, ahí en este caso yo tengo el punto de rotación, pues, y en el extremo acá, en ese extremo que voy siguiendo ahí, sería el extremo donde voy dando en este caso la cantidad de vueltas. Entonces, cuando yo doy una vuelta, es decir, ahí ahí tengo 2pi, 4pi, 6pi, y al cuarto tengo 8pi radianes, ¿no? Entonces ese es el concepto en este caso, por eso que el desplazamiento angular, que es el ángulo girado, tiene relación con este caso con el número de vueltas. ¿Ya? Entonces ahí pues, comienza nueva la animación, ahí tengo 1 vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, sería con eso. Ahí está la cuarta. Ya, entonces, con esas 4 vueltas, yo puedo en este caso entender que al dar la cuarta vuelta, yo en este caso he tenido un desplazamiento angular. El ángulo de giro que he hecho es un ángulo de giro en este caso de 8 pi radianes, dijeron, ¿cierto? 8 pi radianes. Y cada vuelta son 2 pi radianes, pues, ¿no? Entonces, por eso que acá es importante calcular el desplazamiento angular, pues, ¿no? Obviamente acá yo obtuve 80 vueltas, 80 revoluciones. Obviamente giré más de 8 pi radianes, porque 8 pi radianes, ¿cuánto es? Sería 8 por pi. ¿Cuánto es 8 pi por pi? 8 por pi son 25.13, ¿no? Radianes. Y lógicamente más que 25.13, pues 500 y tanto, ¿no? Ya, entonces, ese es el objetivo principal. 502, ¿cierto? El objetivo principal es calcular el desplazamiento angular para calcular el número de vueltas. Ahora, si me lo dan de forma contraria, me dan el número de vueltas que giré, que roté, ¿no es cierto? Como se muestra ahí la varilla rotando en su eje. Si yo tengo eso, yo podría entender lo otro, que podría entender que si yo tengo en este caso las vueltas que he dado, ¿no es cierto? Yo en este caso puedo pasar de vuelta al ángulo girado con esas vueltas, ¿no? Es como, por ejemplo, el ejemplo que doy comúnmente a los de automotriz, ¿no? ¿Ustedes ubican el cigüeñal cómo funciona un motor de combustión o no? ¿O no tienen idea cómo funciona un motor a combustión? Ahí nomás, profe. Ya, ahí nomás. Menos, profe. Ya. Resulta que un motor a combustión tiene cuatro, en este caso, 4 etapas o 4 ciclos que le podemos decir. O sea, admisión quiere decir que el pistón baja, ¿o no? Entonces, cuando baja el pistón, ¿no es cierto? Está llenándose de aire. Ya, bajó. Y ahí giró 90 grados, pues, ¿no? El cigüeñal giró 90 grados. Entonces después, a ver, 90, no, 180, porque gira completamente, 180 grados. Después va a girar otros 180, en este caso cuando se va a comprimir el aire. Y ahí, en este caso ahí, giró, dio la vuelta completa al cigüeñal, ¿no? Y después, obviamente, si uno en este caso, si uno a benzina o nafta, como dicen los argentinos, va a saltar la chispa y se va a formar una explosión. La explosión es la que te da la energía al motor para que pueda andar el automóvil de tu auto. Cuando yo salté la chispa y ahí se formó una gran explosión adentro. Y esa explosión que se forma, producida por el combustible, en este caso que es la gasolina o el nafta, y lo que va a hacer en este caso va a generar un aumento en la presión. Y ese aumento en la presión va a empujar el pistón hacia abajo. Y ahí va la fuerza. Por eso en este caso cuando yo estoy al lado de un motor, en este caso que tiene menos cilindros, siento que vibra mucho. Si tiene muchos cilindros, siento que a lo mejor va a vibrar menos, ¿no? Porque va a ser como más parejo. ¿Ya? Entonces ahí en la tercera etapa,
empieza a empujar el pistón, la explosión. Y ahí avanzaría otros 180, po. Sería en este caso llevaría los 360 más los 180. Ahí en este caso que he girado 540. Y finalmente vuelve hacia arriba, botando en este caso lo que es el gas de el humo que se generó por la explosión, ¿no? Y que ese se le llama escape. Y ahí tendría la cuarta. Entonces ahí giro otros 180 grados más. ¿Cuántos grados giré, cuántos grados ejecuté en este caso? ¿Cuál fue mi desplazamiento angular al aplicar los 4 tiempos que se le llama? 760 grados. Entonces, ¿cuántas vueltas dio el cigüeñal en todo el proceso? 2 vueltas, pues, ¿no? ¿Se entiende que dio 2 vueltas, no? Sí, profe. Dio 2 vueltas, ¿no es cierto? Dio 2 vueltas, en este caso porque giró 720 grados, pues, ¿no? Y que 720 grados en este caso en el circular de nosotros serían, en este caso, 4 pi radianes, pues, ¿no? Ya que 2 pi son los 360, ¿no? Que es una vuelta completa. ¿Ya? Entonces ahí también tenemos una aplicación donde también tenemos el movimiento circular, pues, ¿no? Y usted una aplicación directa donde tiene movimiento circular en un torno, pues, ¿no? Recuerde que el torno, ¿usted en qué trabaja en el torno? ¿En RPM o no? Sí, profe. De hecho, este semestre deberían estar en torno, ¿no? Porque el primer semestre tienen ese ramo de las limas y el segundo semestre tiene el ramo de los tornos. Creo que así, ¿o no? Sí, profe, algo así. Ya. Y ahora no sé cómo lo van a hacer ahí para trabajar en el torno, porque como estamos en... Ahí van a tener que esperarnos, pues ya. Entonces, el objetivo acá, me da muchas vueltas, sí. Ya, pero el objetivo acá es calcular el desplazamiento angular, que sería en este caso los 0,5. Ocupé esta fórmula, porque obviamente como tengo muchas cantidades de datos, puedo ocupar cualquiera que tenga desplazamiento angular. Ocupé esa, que es la última. Sería 0,5 por 3 por los 125, que es la velocidad angular final. Sí, lo había tocado. Más en este caso más los 209,44. Ya, eso me dio eso. Ya, entonces sería 0,5 por 3. No, ahí me estoy como exponente, ¿no? Abajo. Por. Y acá coloco un paréntesis y coloco los 125,66. Más los 209,44. Y ahí me da... Ah, no me dio... Aquí tenía errado yo, 126... Ah, no, 25. Ahí me equivoqué. Por eso me encuentro raro. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Y esto sería en este caso en radianes, ¿no es cierto? En radianes. Porque obviamente esto, toda la resolución del paréntesis me va a dar en radianes sobre segundo. Y esto está en segundo. Entonces ese segundo mata con un segundo. Sería en radianes. Y esto ahora tengo que convertirlo, porque es lo que hemos hablado. Si yo tengo el resultado en ángulo, ese ángulo lo puedo llevar a vuelta. Con el ejemplo con lo que pasa en el cigüeñal, ¿no? Lo voy a llevar a vuelta. Entonces, este que es un ángulo, ¿no es cierto? Yo lo puedo convertir a vuelta. Puedo hacer regla de 3 o puedo hacer la conversión tradicional que se ha enseñado acá. Donde una vuelta son 2 pi radian. Y aquí mato radian con radian y quedaría esto 80 vueltas. Es decir, ese número lo divido en 2 pi. ¿No es cierto? Y me daría 79,9. Por eso coloqué 80, porque es 79,999. Es un número extremadamente cercano a 80. Parece que había visto con ustedes en la clase pasada eso, ¿no? Bueno, era con ustedes que había visto ese caso. No sé. Que tuve el error yo cuando aproximé mal. El 11, sí, porque... Sí. Sí. Ya, y pasamos al número 2. Ya, dice que la velocidad angular de un motor que gira a 1500 RPM desciende uniformemente hasta 500 RPM, efectuando 180 revoluciones. Calcular aceleración angular y el tiempo en dar las 180 vueltas, es decir, las 180 revoluciones.
¿Qué es lo primero? Calcular en este caso la frecuencia, velocidad angular. Es decir, la velocidad angular inicial, que son los 1500, yo la transformo en este caso a velocidad angular. ¿No es cierto? Las 1500 revoluciones la transformo a velocidad angular, multiplicando por 2pi sobre 60. Y lo mismo hago con las 500, ¿no? Sería en este caso 1500 por 2pi sobre 60. Y eso me da 50 pi, pero solo convierto acá y ahí está la explicación del resultado. Y después en este caso borro el 1 adelante para que sean 500. Y eso sería 52,36. 52,36 radianes sobre segundo. Y acá los 180 revoluciones debo transformarlo a radianes. ¿Se entiende? Esta es la explicación que había visto antes, ¿o no? Resulta que el problema me da en este caso la cantidad de vueltas, pero la cantidad de vueltas yo la puedo llevar a ángulo. ¿Y a qué ángulo siempre se llevan en movimiento circular? Se lleva a radianes. ¿Ya? Entonces acá las 1080 revoluciones, en este caso, yo lo multiplico por una fracción equivalente a 1, donde 2pi radianes es una revolución. Recuerde que en el lenguaje matemático nosotros ocupamos el radián para lo que es el ángulo, ¿no es cierto? Entonces acá tengo 1180, eso lo multiplico por 2pi, ¿no es cierto? Y ahí me daría en este caso los 1130,97 radianes. Y ahí puedo calcular lo que es la aceleración angular, porque tendría las dos velocidades angulares y tendría desplazamiento, puedo calcular la aceleración angular. ¿Cuál fórmula ocupo? Necesito una fórmula que tenga lo siguiente. Necesito que tenga la velocidad angular inicial, esa simbología, la tienen todas. Necesita que tenga la velocidad angular final. Ahí. Y necesito que tenga el desplazamiento angular. De por hecho marcar en un número. Y necesito que tenga aceleración angular. Ay, me había olvidado de marcar el desplazamiento angular de esa, ¿no? ¿Qué era eso? Ya. Entonces, la única variable que no está acá es el tiempo. Entonces, ¿quién tiene tiempo? La primera, la tercera y la cuarta. Quiere decir que la seleccionada sería esa. Y esa tiene todo marcado. Tiene las dos velocidades angulares, tiene el desplazamiento angular y tiene la aceleración que es la incógnita. Esa es la que voy a aparecer acá. ¿Ven? Ahí está. Reemplazo la final de 52. Sí, 52,36. La inicial, 157 me dice. ¿Es 157? Sí. Y queda en elevado a 2, porque está en elevado a 2 acá, ¿no? Y acá dos veces por la aceleración, que la aceleración es la incógnita, por en este caso el desplazamiento, que son los 1130,97. Ahí está. Resulta que como acá hay una suma, esta cantidad yo la voy a pasar restando primero que todo. Pasa restando a ese. Y acá me queda 2 alfa por el 1130,97 radianes. Resulta que ahora yo debo resolver el 52,36 al cuadrado menos el 57,08 al cuadrado. Y dividirlo en este caso por esta cantidad acá. Por eso. Y ahora esto lo ingreso a una calculadora. Serían en este caso 52,36 y eso queda al cuadrado menos en este caso los 157,08 y también quedan al cuadrado. Y abajo 2 por 1130,97. Y eso me daría menos 9,70 aproximado. Hoy ven que lo aproximé, ¿no? Radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Qué es lo otro que piden? La aceleración la tengo lista. Me piden el tiempo en dar las 180 vueltas.
Bueno, tengo los mismos datos, tengo el desplazamiento angular y tengo la aceleración que calculé ahora, bueno, acá en la calculadora. Esa aceleración. Reemplazo en este caso la velocidad angular final, la velocidad angular inicial y en este caso la aceleración. Acá yo puedo escoger cualquiera porque tengo muchos datos, cualquier ecuación. Yo escogí la más fácil, recuerde que esa es la más fácil. Resulta que se pasa restando y este pasa dividiendo todo lo que está al otro lado. Resulta que todo eso, todo lo que ha quedado de ese lado, ahí arriba, todo eso es dividido por esto de acá. Y ahí me daría en este caso 10,8. ¿Ya? En calculadora, ¿cómo sería? Ahí la dejamos en 0, colocamos la fracción. Y acá tengo que colocar los 52,36. Y esto le resto en este caso los 157,08. Y ahí me da el 10,8. No sé si hay alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Ya, pasamos al 3 entonces. Ya, acá me dice la velocidad angular de una rueda. Dígame. Como esto se sumarían a la prueba, ¿cierto? Sí, como esto. Como los de esta actividad, podría agregarlos estos que están en esta actividad. Bueno, profe. Acá dice la velocidad angular de una rueda es de 15 rps. Sabiendo que la aceleración angular es de 3 radianes sobre el segundo al cuadrado, calcula el número de vueltas que dará hasta adquirir 40 rps en el tiempo empleado. Sí, número de vueltas y tiempo empleado. De hecho, casi todas las preguntas van con el número de vueltas. Les he dado como caja el número de vueltas. Ya, entonces, requisitos. Si me preguntan el número de vueltas, ¿qué debo calcular primero? ¿O no saben? Sí, profe, pero no me acuerdo cómo se llama. Es como el símbolo O, por así. Ya, sí, entiendo. Ya, se llama el. Pero lo que debo calcular es el ángulo, que en este caso se llama desplazamiento angular. Ese es el nombre que tiene. Que es como que es el símbolo que se parece a una O, ¿no? Que sería este, ¿no? Sí, profe. El que se parece a una O. Se llama desplazamiento angular. Ya, se parece a una O, pero realmente no es una O, es una Q esa. Es una Q, creo. ¿Ya? Porque si, por ejemplo, si yo acá le cambio la letra symbol, y escribo acá la Q, me sale esa letra. ¿Pues? Yo aprieto la Q en el teclado. Si aprieto en el teclado la Q acá, me sale esa letra. Si aprieto, por ejemplo, la P, me sale el pi. Si aprieto el A, me sale el alfa. Si me aprieto el B, me sale la beta. Si aprieto el D, parece que me sale gamma, ¿no? No. La guía debe ser gamma, ¿no? Ahí sí, la guía es gamma. Que es el alfabeto griego. La W parece que es omega, ¿o no? Sí, parece omega. Ya, le vamos a cambiar la otra. No me acuerdo qué letra estaba. Ya, entonces continuemos. ¿Qué fórmula? Debo tener desplazamiento angular inicial, final, aceleración. Ah, pero acá hay algo muy importante. Acá recuerde que los datos están en RPS. Entonces, por ejemplo, esa sería la velocidad angular inicial, que hay que convertirla. Está en RPS, debo pasarla a radianes sobre segundo. Y acá tengo la final, pues en RPS también. Y acá tengo la aceleración angular. Entonces lo que hice acá es convertir de RPS a radianes sobre segundo. Cuando lo tengo en RPS, debo multiplicar por 2pi para llevarlo a radianes sobre segundo.
¿Se entiende eso, no? Sí, profe. Ya. Ya, eso queda clarito. Ya, ahora que tengo en este caso eso en aplazado radianes sobre segundo y tengo la aceleración angular que son 3 radianes sobre segundo, pero vamos a verificar si eso de arriba está bien. Serían 15, es 15 multiplicado por 2pi. Y ahí me daría 30, que serían 94, 24, 25 lo dejé ahí. Y le cambio acá a 40. Eso serían 80 y ahí me quedaría 151,33. Ahí está bien. ¿Estamos, no? Y el alfa, la aceleración angular, serían 3 radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Qué es lo que me piden? El número de vueltas. Debo calcular primero el desplazamiento. ¿Qué fórmula tiene desplazamiento acá? Entonces necesito una fórmula que tenga todo esto de acá. Pues tenga velocidad angular inicial. Bueno, todas tienen velocidad angular inicial. Que tenga velocidad angular final. Que tenga aceleración angular. Ahí casi marqué ese T, pero ese T no está marcado. Y que tenga lo más importante, el desplazamiento. Que no es la incógnita, pero yo la necesito para calcular la incógnita. Entonces, todos los que tengan T no sirve, porque el T no lo tengo acá. En este sector no hay ninguna que tenga T, ¿o no? No hay ninguna T aquí. Entonces, obviamente va a ser, en este caso, la segunda parece que es, ¿no? La segunda es la única que no tiene T. Por lo tanto, tiene todos los datos de acá arriba. Todos los datos que están encerrados en el recuadro rojo de arriba están en la fórmula que está en el recuadro rojo de abajo, ¿no? Que sería en este caso la que lleva elevado a 2. Ya. Entonces, ahora yo reemplazo la velocidad angular final, acá al principio, elevado a 2, la inicial, elevado a 2, 2 por la aceleración que son en este caso 3 radianes sobre el segundo al cuadrado. Y eso por el desplazamiento. Recuerda que primero pasa restando y después esto que está acá multiplicando va a pasar dividiendo acá. Después ingresamos esto en una calculadora. Ingresamos acá los 251,33 era eso. Al cuadrado, sí. Menos, en este caso, los 94,25 elevado a 2 también. Y abajo queda, en este caso, el 2 que es de la fórmula, por el 3. Y eso sería 6. Ya, y eso me da 9047,28. Ya, y eso yo lo convierto a vuelta. Recuerde que eso que obtuve acá es el ángulo girado. Entonces el ángulo debo llevarlo a vuelta. Lo mismo que hacíamos con el cigüeñal. Cuando dio 2 vueltas, giró 720 grados. Que eso es girar 2 vueltas. Entonces ahora yo sé que he girado un ángulo de 9047,28 radianes. Eso es un ángulo girado. Y ese ángulo lo debo llevar a vuelta. Sabiendo que 2pi radianes es una vuelta. Es decir, 628 radianes es una vuelta. 2pi radianes son 628 por si acaso. Colocamos acá 2 por pi. No, ahí no. Ahí sí. Esos son 628, les dije yo. 628 más decimales. Entonces, obviamente, acá yo esto lo convierto. Digo que una revolución son 2pi radianes. Mato lo que es el radián con el radián. Y esto querían revoluciones. Y ahí me dan 14.439,92. Entonces, el resultado que tengo acá, que son los 9.047,28. Y esto en este caso lo multiplico acá yo por 1 dividido en 2pi. Y eso me daría 1.429,92 aproximado. Ahí lo aproximé. Vueltas. Ya, lo otro que piden en el número 3 de acá es el tiempo empleado.
¿Cómo calculo el tiempo empleado? Con los mismos datos, ¿no es cierto? Y podría haber agregado el desplazamiento angular. No lo quise agregar porque quise trabajar solamente con esos datos, con esos 3 datos, para calcular con la primera fórmula. La primera fórmula tiene las 2 velocidades angulares, la aceleración y el tiempo, que es la más fácil. Y ahí reemplacemos, ¿cierto? Los datos que tenía previamente, ese pasó restando y el 3 pasa dividiendo. Y ahí tengo un tiempo de 52,36 medio. Que en este caso sería los 251,33 menos en este caso los 94,25. Y eso sería 3. Y eso en este caso me da 52,36 segundos, que sería el tiempo. Y pasamos finalmente al último. Bueno, acá dice que cuando se pone en operación un motor alcanza las 3000 RPM en 5 segundos. Obviamente esto es, ¿cómo se llama? Es falso, porque obviamente yo no tengo ni idea cuánto se demora un motor en alcanzar las 3000 RPM. Bueno, ustedes son los especialistas en motor eléctrico, ¿no? Lo están viendo con el niño de las pirámides, ven todo eso, ¿no? Sí, profe. Con el Sebastián Patricio, ven todo lo que son los tipos de motores. O sea, alguna vez leí un poco de qué dependía en este caso de la RPM de los motores por leer, ¿no? Porque no es eso, no es para nada muy fuerte, ¿no? De un motor eléctrico no cacho nada yo. ¿Ya? Pero, pero ustedes ahí se manejan en eso porque ven los tipos de conexiones que tienen los motores eléctricos, estudian lo que es un motor eléctrico. Ya, pero en este caso acá yo lo único que sé es que este motor, en este caso, va a alcanzar una velocidad de 3000 RPM en 5 segundos. Y acá me preguntan cuando el motor se desactiva, tarda 30 segundos para llegar al reposo. Es decir, cuando el motor, en este caso, le corto la electricidad, eso se viene con desactivar, ¿no es cierto? Va a tardar en este caso 30 segundos en llegar a lo que es el reposo. Suponiendo que su movimiento uniformemente acelerado, dice, determina el número de vueltas, son las revoluciones que da el motor, en alcanzar la velocidad nominal, es decir, alcanzar la velocidad de trabajo, ¿no es cierto? En alcanzar a dar 3000 RPM de forma constante el motor, y la B en detenerse. Entonces, el número de vueltas, en este caso en alcanzar las 3000 RPM, yo selecciono los datos. ¿Qué tengo? La velocidad angular inicial es 0, porque obviamente estaba en reposo, y en reposo 5 segundos más tarde llegó a 3000 RPM. Y aquí en este caso convertí las 3000 RPM, me dio 314,16. Ya eso no lo voy a convertir, bueno, se lo voy a convertir a ustedes para que lo vean, pero eso está bien. Que eso uno se la sabe de memoria. Serían 2pi, y esto lo dividimos en 60. Y eso serían 100 pi, que son 314,16. Y aquí yo tendría en este caso el tiempo, que son 5 segundos. Y obviamente, para calcular, vuelvo a decir, para calcular el número de vueltas, necesito calcular el desplazamiento angular, eso es importante. ¿Sí o no? Y obviamente, ¿qué es lo que me piden? El número de vueltas. Acá tengo la fórmula y debo seleccionar una. Entonces, para calcular ese número de vueltas, yo tengo las 2 velocidades angulares y tengo el tiempo. Obviamente ocupo la última. Que si veo quién tiene velocidad angular inicial, la primera, la segunda, la tercera y la última. ¿Quién tiene velocidad angular final? La primera, la segunda, no, esa no. La última. La tercera no. ¿Quién tiene tiempo? Eso que está ahí, tiempo. Sería la primera, la tercera, y la tercera tiene el tiempo en 2 partes ahí también. La última. ¿Y quién tiene la incógnita, que es desplazamiento? Sería la tercera, la última, y también lo tiene la segunda, ahí está.
Y voy a marcar ese 2 que está ahí. Lo mismo con este 0,5 que está ahí. Ya, entonces acá yo puedo ver que quedó libre sin ser marcada la aceleración angular. Claro, acá no está la aceleración angular en los datos. Entonces, obviamente tiene que ser una que no tenga aceleración angular, ¿no es cierto? Debe ser una que tenga todas las marcas. Y la que tiene todas las marcas es la última. Con estos datos, la que tiene todas las marcas es la última. Quedó marcada completamente. Entonces, por eso que escogí la última. Y después yo reemplazo. El 0,5 es parte de la fórmula, el t vale 5, la velocidad angular final son los 3, 14 y 16. ¿Y por qué no anoté la inicial? Porque la inicial, como es 0, la eliminé. Y después reingreso eso a la calculadora. Que sería en este caso el 0,5 por, en este caso el 5, por, en este caso el 314,16. Y eso me da 7,85,4. Pero eso yo debo llevarlo a vuelta. Entonces lo divido en 2 pi. Y ahí me quedaría 125 revoluciones. Está aproximado de esa forma porque después vienen puros ceros, ¿no? Vienen como 3 ceros. Y ahí tendría el número de vuelta. Pero ese es el número de vuelta en alcanzar, en este caso, la velocidad en operación. Pero también me están preguntando cuál también es en detenerse, cuánto es las vueltas da o en detenerse, cuántas vueltas da para detenerse. Y acá están los mismos datos, pero al revés. Que ahora la velocidad angular final es 0 porque se detiene y la inicial ahora serían los 3,14. Y el tiempo cambia, porque ahora no es 5, es 30. Al final sería el mismo desarrollo. Bueno, se coge la misma fórmula porque son las mismas variables. Y obviamente ahora la que es 0 es la final, por tanto esa se desaparece. Queda solamente la inicial en la fórmula. Y obviamente yo reemplazo por 0,5 de la fórmula, el 30 en la t y acá la velocidad angular inicial. Y me daría en este caso un desplazamiento angular de 4.712,4. ¿Será ese? Bueno, 0,5 por... ¿Usted lo calculó ya, Bustos? Sí, está calculado. Y acá en este caso sería ya 3,712,4. Y eso pues lo divide usted en 2 pi. Porque quiere llevar en este caso de ángulo a vuelta, ¿no? De ángulo a vuelta se divide en 2 pi siempre. Y ahí tendría los 750. Y obviamente tiene 2 ceros, entonces no coloco los otros números más adelante. Bueno, cada uno de estos tenía un link a un video para poder resolver el problema para que trate de autoaprender usted.